Hola, bienvenidos todos. No, todavía no. ¿Ya estamos? Perfecto. Bienvenidos todos, todas y todes. Estamos muy contentos con esta oportunidad y estamos aquí en esta sexta jornada internacional de psicoanálisis, educación y cultura, el primer foro de discusión y debates en psicoanálisis político. Y esto está siendo posible por cuenta del colectivo de investigación activista en psicoanálisis, educación y cultura, y que forma parte también la Escuela de Escucha Periférica. También tenemos como responsables el doctor Jairo Carioca, el doctor Ronald López, el doctor Hudson Bonomo. Y agradecemos desde ahora por la presencia de Diego como traductor y también del otro que va a venir después de él, igual como la presencia de los que están en la técnica posibilitando esa transmisión. Esta mesa de comunicación 1 es sobre la subjetividad y la enfermedad en la era neoliberal. Yo soy Gislene, la moderadora. Soy abogada y psicoanalista y tengo formación unicotiana, docente en el Instituto de Psicoanálisis ELIEB y activista, miembro, colaboradora de este colectivo potente con mucho honor y con mucha alegría. Y de la misma manera, también he recibido la invitación. Entonces, tenemos tres comunicadores hoy día: Luciano Moreira, a Bruna Melo da Fonseca y Vivian Prestes. Cada uno de estos comunicadores tendrá 20 minutos para su ponencia. Luego tendremos 30 minutos para preguntas en el chat y para las discusiones. Que una vez más ustedes todos sean muy bienvenidos y sepan que la presencia de ustedes es lo que nos da la posibilidad de tener este movimiento más propagado. Y agradezco, y a nombre del colectivo, agradezco a Vivian, a Bruna y a Luciano por disponer el tiempo de ustedes y poder compartir con nosotros los estudios de ustedes. Iniciando, invito a Luciano Enrique Moreira Santos, que va a hablar sobre la plataformización del trabajo sexual, subjetivación, vulnerabilidad y sufrimiento psíquico bajo la lógica neoliberal. Luciano, te invito entonces para que haga su autodescripción y también su presentación. Tu presentación, por favor, tienes la palabra. Gracias, buenos días, ¿me escuchan bien? Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Agradezco a nombre de la profesora Gislene, a todos que están aquí presentes y también a la organización y a los que vendrán a ver posteriormente. Bueno, yo soy hombre de piel clara, tengo el pelo negro, algunos hilos canosos y lleva una camiseta y al fondo no hay nada en la pared es blanca, no hay ningún adorno y está normal, digo. Y quiero agradecer una vez más y es un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la plataformización del trabajo sexual bajo la lógica neoliberal, que es el trabajo que estoy desarrollando hace un tiempo. Quiero contextualizar el tema específicamente y empiezo por ahí considerando que algunas décadas con el avance de las tecnologías digitales, el trabajo sexual pasó por una reconfiguración significativa. Y históricamente podemos afirmar que está marcado por el estigma y también por la marginalización. El trabajo sexual específicamente está reestructurándose a través del uso de las plataformas digitales, que es un fenómeno que desplaza expresivamente los riesgos y la gestión de la vulnerabilidad para las propias trabajadoras. En este caso de este estudio, estoy como con la perspectiva de trabajo desde las mujeres trabajadoras sexuales y a la vez
este estigma y también esta marginalización y esta reestructuración del trabajo sexual contemporáneo promociona un discurso ilusorio de autonomía y empoderamiento. En este contexto, específicamente, surge una cuestión central que orienta esta investigación. ¿Cuál es? Bueno, la pregunta que me guía, que me orienta, es de qué modo la discursividad neoliberal organizada, guiada, orientada por ideas como meritocracia, autogestión, espíritu empresarial de sí, cómo que esa discursividad neoliberal puede trabajar, operar subjetivamente en la naturalización del sufrimiento psíquico de estas mujeres trabajadoras informales. Y es decir, que como este ideal neoliberal está infiltrado de esta experiencia subjetiva de las trabajadoras del sexo, haciendo con que las condiciones de explotación y precariedad se convierten o se parezcan o son organizadas discursivamente como escojas, elecciones individuales. Para analizar esta cuestión, volví mi mirada para la plataformización ya del trabajo sexual en Brasil y que quiero comprender esta expresividad de cómo esas plataformas digitales van reconfigurando los cuerpos, las condiciones de vulnerabilidad y por supuesto en las consecuencias subjetivas para estas trabajadoras. Todo ello en un escenario de ambigüedades legales y una estetización de las actividades. Surge desde el tema de la perspectiva psicoanalista y también con referencias freudianas y dialogando con autores de la parte de una perspectiva que nos da la posibilidad de comprender los efectos de la intensificación del capitalismo financiero o neoliberalismo en la constitución subjetiva en los modos del sufrimiento humano. En términos más sencillos, si lo puedo decir así, es posible que pensemos en cómo las exigencias del capitalismo neoliberal contemporáneo, evidentemente, y sus cobros por desempeño, éxito individual y mercantilización de la vida, va a repercutir en este psiquismo de las personas que están involucradas en el trabajo sexual mediado por las plataformas digitales. Para que empecemos, entonces, vamos a volver un poco sobre el contexto del neoliberalismo de trabajo plataformizado, pensando que cuando hablamos de racionalidad neoliberal, también estamos refiriéndonos a un conjunto de ideas, de prácticas que exalta la competición de mercado, es decir, la responsabilidad individual y la lógica de la meritocracia en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Entonces hay dos autores que son franceses, sociólogos, que van a discutir exactamente eso, sobre la exacerbación del aspecto económico y también la infiltración de este aspecto económico en todas las otras dimensiones de la vida. Entonces, Vladimir Safatli, también, que es una referencia de este estudio, dice exactamente sobre ello, de justo el hecho de que en el neoliberalismo la economía tiene esta fundamentación que sostiene el aspecto económico en el liberalismo, que es ante de todo un aspecto psicológico. Entonces, en el mundo del trabajo, esto significa que es una valoración del espíritu empresarial, de la autoiniciativa y la creencia de que cada individuo, cada persona es única y exclusivamente la encargada, la responsable por su éxito o fracaso. Entonces, por la mirada neoliberal, no hay espacio para poder ver factores sociales o estructurales por detrás de algunas dificultades. Si algo no ha ido bien, la tendencia es culpar exactamente a la propia persona por no haberse esforzado lo suficiente. Ahora vamos a transportar estas perspectivas neoliberales para el campo de trabajo sexual mediado por las plataformas digitales. Entonces, lo que podemos observar desde ahí es que las nuevas plataformas, los sitios y también aplicaciones por los que las trabajadoras del sexo ofrecen el servicio, sus trabajos, contenidos,
muchas veces de modo independiente adoptan modelos de negocios que están alineados a esta lógica de mercado totalmente, de hecho, con esta lógica de mercado. Por un lado, estas plataformas ofrecen promesa de autonomía, que la trabajadora podría gestionar este propio tiempo y poder crear y vender su contenido directamente al público sin intermediarios. Y hay un discurso que es circulante de que gracias a la tecnología, ahora ella sería su propia jefa, o sea, libre de las tradicionales explotaciones. Entonces, en este sentido, es fundamental que destaquemos, que señalemos la contradicción por detrás de esta promesa de autonomía. A la práctica, lo que vemos es que este modelo de plataformización reproduce y hasta incluso intensifica mecanismos de precarización que ya están conocidos del llamado fenómeno de la uberización del trabajo. Igual como los conductores de aplicaciones tienen la inseguridad de rendimientos estables y también ausencias de derechos laborales y la necesidad de disponibilidad constante, las trabajadoras del sexo en plataformas viven situaciones muy similares también. O sea, la plataforma digital exige una disponibilidad prácticamente constante, o sea, una producción incesante de contenidos y una inversión que es permanente en el mercadeo personal, sea publicando en redes sociales para poder recibir visibilidad, interactuando también por la base de seguidores o clientes, autoexplotación continua y también esta presión por este involucramiento permanente nos refiere que estamos lejos de una autonomía supuestamente idealizada tal y como se predica en este neoliberalismo. Y el régimen de neoliberalización pone a estas trabajadoras en un ámbito de emprendedoras, pero en un sentido bastante ambiguo, porque de un lado ellas de hecho pueden gestionar algunos de los aspectos de sus actividades solas, pero por otro está la autogestión que está vinculada a una transferencia de riesgos y también de costos muy elevados. Entonces, en esta perspectiva de la plataformización, la trabajadora, que es la que paga los riesgos financieros con una forma de protección legal y también con las consecuencias eventuales del fracaso y los riesgos psíquicos involucrados en todo este universo del trabajo. Entonces, no hay vínculos laborales formales. Esta es una de las cuestiones. O sea, si los ingresos descienden en un mes y se sucede un problema de salud, si la plataforma destruye la cuenta, la responsabilidad y el perjuicio es solamente de ella, exclusivamente, dejándola en una situación de gran vulnerabilidad delante de este imprevisto. Y otro punto que es fundamental es el de aspecto de la subjetivación de estas trabajadoras en ese contexto. O sea, tenemos el término subjetivación que se refiere a la manera de cómo nosotros somos organizados a través de modo estructural por discursos y demandas sociales, exigencias sociales. Y la hipótesis es que esta discursividad neoliberal, también con sus ideales de performances y productividades y responsabilidades individuales, tal y como les comenté, él es interiorizado por muchos trabajadores del sexo que trabajan en las plataformas digitales. Y esto significa que muchas veces eso puede generar una atribución a sí mismo de este ámbito que tiene que darse cuenta de todo. Y en este sentido, la presión para que uno sea exitoso y que tenga visibilidad, para que tenga devolución financiera, deja de ser percibida como una imposición externa y pasa a ser vivida como un proyecto personal. Entonces, esta parte de que la persona física, además de una persona física o natural, el emprendedor también tiene que verse como una persona jurídica, una persona legal, y hasta dónde habría este límite para este sentido y para cuál persona de la que está ahí estaría limitada a la otra persona, si sería la natural o la legal. Entonces, todo este proceso de internalización, él trata de consecuencias que son psíquicas, que son importantes. Inicialmente, puede que haya una sensación de empoderamiento, porque al fin y al cabo ese discurso oficial de las plataformas y también de la sociedad dicen que ellos están emprendiendo y también tienen el control de su propia vida. Sin embargo, cuando las expectativas neoliberales no están cumplidas, cuando el éxito prometido no sucede, se instalan muchas veces los sentimientos de fracasos personales. Entonces, si todo depende únicamente de uno, cualquier dificultad o falta de éxito
tiene una vivencia de falla de su propio yo y no está relacionado a las condiciones estructurales de explotación. O sea, esa lógica que es cruel puede conllevar a un sufrimiento psíquico que es significativo y por supuesto, silencioso e invisible, y no podemos olvidarnos del estigma que está vinculado a la prostitución, al trabajo de su propio cuerpo, que también intensifica, por supuesto, toda esta vulnerabilidad. Entonces, síntomas de ansiedad, depresión, baja autoestima, exhaustión también pueden emergir y, por supuesto, todas las cuestiones relacionadas con las infecciones sexualmente contagiosas. Entonces, psicoanálisis nos apoya en este sentido de ver que estos síntomas muchas veces son respuestas singulares, que son exigencias, que son exageradas de este contexto contemporáneo. Cada trabajadora puede manifestar a su manera este malestar proveniente de esta presión continua de desempeño y de autoafirmación que es impuesto. Y entonces hay dos aspectos que son específicos e interrelacionados que están vinculados a mercantilización de la intimidad y la contradicción entre cuidado y mercancía. Entonces, las plataformas de trabajo sexual, lo que tradicionalmente pertenece a la esfera de la vida íntima, la sexualidad, el afecto, la apariencia corporal y hasta incluso los aspectos de personalidad son transformados en productos. Y entonces, en fotos, videos íntimos son comercializados. La atención, la conversación, el afecto performado se convierte parte de un paquete ofrecido al cliente, que es lo que podemos decir de esta mercantilización del afecto y de estos cuerpos, que es una transformación de la intimidad en capital simbólico, económico, y este proceso trae implicaciones de paradojas y uno de ellos es la tensión entre ofrecer cuidado y ser mercancía. O sea, muchas de estas trabajadoras cuando van a interactuar con sus clientes en chat, video, sesiones y encuentros en vivo, en directo, necesitan demostrar una atención y un cariño casi que de modo genuino. Y venden no solamente la imagen o el acto sexual, sino que venden una ilusión de un vínculo, de una intimidad. Y este afecto, mientras tanto, es simultáneamente un servicio pagado e irónicamente es desvalorado por el propio contexto económico. O sea, los beneficios financieros pasan a ser bajos para la gran parte de la población esta por cuenta de una piratería de contenido, ausencia de garantías legales, las cuestiones relativas a su propia salud y otros tantos temas. Entonces se exige que la trabajadora dé todo de ella, involucrando su subjetividad, su afecto, su personalidad, pero este algo es tratado por el mercado como que es algo que no tiene valor o bajo valor, es desechable y explotado y no hay una justa retribución. Y otro punto que merece también señalarlo es como capitalismo financiero neoliberalismo invade la esfera íntima. O sea, bajo la mirada neoliberal e incluso en los aspectos como autoestima, imagen corporal, deseo de reconocimiento social, son convertidos en instrumentos de control. Bueno, de modo general lo que tengo y lo que he investigado y he discutido se refiere exactamente a estos puntos. Pero bueno, podemos dejarlos por acá y estoy abierto a las preguntas, dudas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Como aquí estamos en directo, tendremos algunas emociones. Una de ellas es que me olvidé de mi autodescripción, así que yo voy a hacerla ahora. Soy una mujer blanca, tengo el pelo corto, canoso, llevo una camiseta negra. Al fondo está el estante con varios libros. Luciano,
que habló con nosotros ahorita es psicoanalista, doctorando en psicología, profesor adjunto en el curso de graduación en psicología de la Facultad UNESA en Uberlândia. Ahora, dando seguimiento, tendremos a Bruna Melo da Fonseca, que va a traernos un tema tanto cuanto estimulante, igual que el de Luciano, que tratará sobre los cuerpos agotados, jornadas de trabajo neoliberales. Bruna hará su autodescripción y, por favor, también lo que de tu hoja de vida quiere compartir, tienes entonces la palabra. Perfecto, gracias Islene. Bueno, yo me presento, soy Bruna Melo da Fonseca, soy psicóloga, psicoanalista, también soy maestrando en PPG de Psicología Social y Cultura de la Universidad Federal de Santa Catarina. Soy una mujer blanca de pelo castaño, llevo una blusa de rayas rosada con el fondo blanco. El título de mi trabajo es Cuerpos agotados, jornada de trabajo neoliberal. Voy a hacerles aquí una lectura porque creo que me organizo mejor de esta manera. El presente trabajo es el resultado de desarrollos de la investigación de maestría realizado con el apoyo de FAPESP en PPG de Psicología Social y Cultura de la Universidad Federal de Santa Catarina. En esta investigación yo propuse investigar la relación de los sujetos con el tiempo, sus modulaciones y las consecuencias de este, en la subjetividad que están en curso en la contemporaneidad, todo ello desde discursos escuchados a través de la escucha clínica. La frecuencia con lo que estos temas se repetían, aunque de acuerdo con la subjetividad que estaban siendo narrados, denunciaban el síntoma del enlace social de discursos que, de modo de paradojas, indicaban resistencias y dificultades en el compromiso con los procesos psicoanalistas, es que están basados en la justificación de falta de tiempo y a la vez que los mismos sujetos indicaban para las horas gastadas en redes sociales, el tiempo de procrastinación, las exigencias de la acelerada vida cotidiana y su exceso de demanda. Y entendemos que esta cuenta no estaba siendo concluida para una relación establecida con el sujeto con la dimensión de tiempo en la actualidad. Se comprende que el tiempo desde el punto de vista cronológico sigue siendo balizado de la misma manera, es decir, a través de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, etc. Lo que se percibe que cambia mientras tanto es la relación establecida por la subjetividad con la vivencia del tiempo. Para tanto, se elige como estrategia de producción de conocimiento la metodología psicoanalítica de investigación y a través de ello se puede comprender qué valores están por detrás y que mantienen tales discursos y sus paradojas. Con ello, se puede observar que los valores involucran nuestra sociedad hablan del aprovechamiento y también del gasto del tiempo y análisis de escucha clínica y disposición de la cultura. Se pudo comprender que la relación del sujeto con el tiempo cruzaban tiempo y marcadores como raza, género, clase y se encortaban con el elemento de la virtualidad. Elementos digitales indicaban para los radicales de la cultura y también convocaban la mirada por las relaciones del sujeto en el campo del trabajo. Y entre tantos desarrollos inherentes al buceo dados en los 2 años de investigación, surge este trabajo con la intención de problematizar la relación de los sujetos con el tiempo por la dimensión del trabajo. Y de igual modo se cuestiona cuáles discursos están en las relaciones de trabajo en el mundo contemporáneo y que cada vez más escuchamos narraciones de insatisfacción, depresión, exhaustión y hasta incluso burnout, y de qué manera eso está relacionado con nuestras vivencias temporales. Y hablando un poco más sobre cuerpos agotados. Es desde la escucha clínica de los fenómenos de la cultura que Freud lanza su teoría sobre la constitución del aparato psíquico. Tomado por la escucha de los sufrimientos, consigue trazar lo que se llama de ecuación ecológica y que trata de los sujetos enfermos o no y que nuevamente nos da margen para que podamos aprender el estatuto del cuerpo en los procesos de subjetivación.
Y aún ahí, en este sentido, cuando ocupados de los fenómenos de la cultura y de los procesos civilizatorios, Freud no deja de ver que cada época trae con ella sus manifestaciones que podrán aportar para la manera de desperdiciar la vida. Freud consigue un malestar por doble dimensión, donde plantea el sujeto como productos y productores de modo de sufrimiento que estará siempre transpareciendo la subjetivación vigente, alineado con el contexto de malestar freudiano, tratando de la contemporaneidad. El cuerpo para Birman es un registro antropológico más eminente, el cual está anunciando en la actualidad este malestar. Todos hoy día se quejan que el cuerpo no funciona como era de acuerdo, que algo que no está bien en el cuerpo y que se transforma en la caja de resonancia de privilegio de malestar. De esta manera, el autor propone pensar en este malestar presente en esta época y los modos recurrentes, y por lo tanto cuestiona la razón del prestigio de los cuerpos en este tiempo. Y actualmente los cuerpos es nuestro único bien y el valor dado a alma y a Dios en otras épocas, y es concebido por el uso excesivo de las imágenes y los cuerpos, procesos que están entre la idealización y la debilidad. Por este sendero, las narraciones clínicas de la cultura indican a la exhaustión de los cuerpos, este exceso de síntomas que denotan trastornos como depresión, hiperactividad y ansiedad, y en este sentido se escuchan relatos de la inquietud de los cuerpos y a la vez se ve una letargía y de la necesidad de hiperfoco, y a la vez que los ojos están empanados y no se ve bien, y automatismo de este ir y venir, de la falta de percepción de uno mismo y del olvidazo, sea de cosas comunes o cotidianas. Y escucho la frecuencia que los sujetos tienen insomnios, aunque sus discursos sean de mucho cansancio, la movida de las piernas, y que no se resta energía para ejercicios físicos o tareas de la casa o quehaceres, el roer de las uñas, caer del pelo y la pérdida de peso o bajado de peso. Y aunque se vean gripes, resfríos que están seguidos de una imposibilidad de consultar al médico y la imposibilidad de faltar a su trabajo, no cumplir plazo, no atender una demanda. En este sentido, se ve que la palabra urgencia, cuando está vinculada al trabajo, parece que tiene más seriedad que cuando relativa a cuestiones de salud. También por este sendero escuchamos bastantes discursos sobre burnout, esta enfermedad del momento, y que cuenta directamente sobre las relaciones establecidas con el campo de trabajo. Y este alejamiento son mucho más frecuentes, aunque no haya solución, ya por la lógica establecida por los que volverán después. Discursos que esta hipervaloración de trabajo autónomo, sin jefe, sin hora para trabajar, igual como fomento por redes sociales, debidas que son por sí solas capitales de trabajo e ingresos, como los influenciadores digitales. Observamos también el incremento de los sujetos que son viciados, adictos de apuestas y juegos, con el anhelo de dinero rápido y fácil por cuenta de trabajo y esfuerzo y frustraciones primarias. Narraciones que sostienen ideales como vistos en redes sociales y que dan esta firma del imaginario social por no utilizar el trabajo como un concepto de ser registrado o trabajo formal, y traer un trabajo pejorativo, menor o hasta incluso en escenario de explotación y sin valor. Se convierte necesario, por lo tanto, problematizar las referencias vinculadas al trabajo en la actualidad. Solo así conseguiremos entender del por qué hay tanta enfermedad, y también podemos entender el porqué de la sensación de escasez del tiempo. La metodología utilizada para mi investigación es la metodología psicoanalista, y esta privilegia contextos como la asociación libre, escucha flotante, la transferencia, la ética, que está por todo el contexto de qué hacer psicoanalítico. De este modo, a lo largo de la investigación de maestría, seleccioné algunos fragmentos de escucha y puse tonos ficcionales para garantizar la confidencialidad de los sujetos y ética psicoanalítica. Y también se convirtió posible la ilustración de debates para garantizar temas y contornos de este trabajo. Oliveira, igual como otros autores contemporáneos que se ocupan de la construcción de casos clínicos e investigaciones, sostienen que una vez que la transferencia es el principal instrumento de investigación en psicoanálisis, destacamos el alto grado de implicación de aquel que se aventura a investigar en este campo.
El tiempo, entonces, como rehén del trabajo. La clínica psicoanalítica, en esta contemporaneidad, permite escucha de varios ámbitos psíquicos y sucede, por lo tanto, que a través de ellos se puede reflejar algunos modos de ser y estar en el mundo, lo que versa la subjetividad de nuestro tiempo, igual como también los modos de enfermedad. Y de esta manera, el tema de trabajo surge en distintos sujetos, siendo uno de los temas centrales de la vida, no solamente por la cantidad de horas aplicadas al trabajo, lo que involucra su carrera, su oficio, su trabajo directamente, y se refiere a lo cuanto este es un tema tomado por el sufrimiento. Como ejemplo, yo me acuerdo de Yasmin, que es un nombre ficticio, como serán los siguientes. Yasmin es una joven que analiza y hace cursillo preparatorio para el examen de admisión para que estudie medicina y que según ella, sería una buena profesión y se gana más. Y ahí están los discursos familiares y sociales que más dieron esta respuesta individual y que trae de una carga de estudio que le dio crisis de ansiedad a esta joven. En este rumbo también recordamos de Fátima, que pasó hace años en el concurso público después de escuchar desde siempre de sus padres que era la única vía la posible alcanzar estabilidad. Después de muchos años, cuando escuchó este proceso analítico, Fátima pudo ver que nunca se cuestionara de hecho sobre lo que quisiera hacerlo. Su elección vino desde una necesidad de tener provisión financiera y gustar o querer una carrera es entendida como un lujo. También en lo que se refiere al trabajo, usó Tiago, un joven adulto que desea trabajar hasta que alcance su primer millón. Después de eso quiere jubilarse. Y está influido por los discursos de las redes sociales, principalmente por canales de coaching que enseñaron que el dinero tiene que trabajar para él y no al revés. De esta manera, sufre constantemente por verse tan lejos de lo que quiere, ya que él tiene que sostener su familia. Y trae palabras de síntomas de depresión que, entre comillas, él dice, trabajo mientras ellos duermen, y otras palabras que no muestra y no se puede hablar verdaderamente, pero también otra persona que quería trabajar y trabaja por 30 años en la misma empresa y hoy tiene pocas condiciones de trabajar, de hecho, porque puede trabajar por dificultades y puede pasar, por dificultades financieras y por haber perdido tiempo con hijos y nietos y no ser valorado en empresas que, entre comillas, siempre estuvo muy involucrado. Después, Paulo, que atendí por algunos meses, que interrumpió ese proceso analítico porque tenía necesidad de tiempo para dedicarse a su propio negocio, hablaba bastante sobre las necesidades y dificultades que tenía en su relación amorosa, en su sexualidad y que no había tiempo para tanto, una vez que necesitaba ser el dueño de su propio negocio, porque, entre comillas, trabajar para los otros nunca es conveniente. En este camino se olvidaba de él, negligenciaba su salud física y emocional y pasaba el trabajo delante de cualquier demanda de él. Richard hablaba de su ritmo acelerado y de las incesantes demandas de una agencia de publicidad y comunicación, donde él y sus colegas se automedicaban para que tuvieran más foco y que antes aparentemente no era lo suficiente. En este entorno todo se trataba como urgencia y estaban siempre retrasados con sus plazos. En este ritmo insalubre, Richard tuvo 2 desmayos y también había desmayado y tuvo problemas de salud. En estos trabajos de análisis y diagnósticos con burnout fueron identificados. Sujetos ya llegan con la narración ya en tono de bromas y otros cuestionándose de sus enfermedades. Entrando en la esfera diagnóstica, busco problematizar las relaciones establecidas con la dimensión del trabajo. De esta manera surge el tiempo consumido o resumido al trabajo, lo cuanto las jornadas están más largas y exigentes, y aquí busco acordarles de la reciente PEC 6x1 que problematiza exactamente la dignidad del trabajador. Y ya tenemos menos tiempo destinado al ocio, a la salud, al tiempo libre y también la creatividad y las relaciones. En este rumbo, el neoliberalismo hizo el sujeto como rehén de su trabajo, una vez que a través de ese discurso que se sostiene ideas de que el tiempo es dinero. Y con eso yo me acuerdo del discurso que Antonio Cándido hizo en la inauguración de la biblioteca de MST, que decía: del derecho al tiempo para los afectos, y aquí les traigo una citación.
La lucha por la instrucción de trabajadores, la lucha por el logro del tiempo como universo de realización propia. La lucha por la justicia social empieza como un reclamo, una queja por el tiempo. Quiero aprovechar el tiempo de modo que yo me humanice. Por este contexto interpreto que valores como individualismos, consumos exacerbados, el uso de imágenes, vínculos frágiles, la aceleración en grandes centros urbanos, la inseguridad, el cobro por performance, inmediatismo producen importantes maneras de enfermedad. Y el neoliberalismo, más que ser un síntoma de nuestros tiempos, es la enfermedad desde la que respondemos con nuestros cuerpos. Por este ámbito, se sienten adecuados los que atienden a tantas demandas independientemente del precio que se paga por el tiempo, por la salud y sus relaciones. Y en contrapartida también se sienten como inadecuados los que faltan con tales pedidos y que no consiguen entregarse a tales ideales. Y estrictamente lo que se ve es que por todos los lados, adecuados o no a la lógica de mercado, somos todos invitados a esta enfermedad. Los que performan o no adentro este mercado de lógica neoliberal. En este sentido, el trabajo en su perspectiva emprendedora tiene que ser idealizado por muchos como una especie de control sobre sus propias vidas y no considero con todo ese trabajo que sería emprender, sea psíquico o temporal, y como si las personas desearan ir al éxito, a la ganancia, sin la dedicación, esfuerzo y principalmente por estar totalmente desanimado con la percepción de trabajo o de dinero. Y las redes sociales y casas de apuestas, agencias de apuestas, tratan de eso con más facilidad, trayendo la pejoratización de la vida para efectos con sentimientos de culpa, impotencia, soledad y fracaso. Esas propuestas seductoras implican a los sujetos sin ideales que no siguen el ritmo de sus subjetividades, igual como no se ocupan de la comprensión de sus gustos, deseos y también disponibilidades. De esta manera, somos todos rehenes de estos discursos neoliberales, puesto que guían nuestras acciones, inversiones y sobre todo nuestras saludes. Traigo ahora algunas consideraciones finales. El presente trabajo tuvo esta intención de realizar una denuncia sobre cómo las formas de trabajo presentes en la actualidad están capturando a sujetos y llevándolos a la enfermedad. De la misma manera, la dimensión del trabajo también es tratada de modo a problematizar las inversiones posibles a los sujetos y considerando lo que tenemos de más valioso, que es nuestro tiempo. En este sentido, entendiendo el discurso que mantiene tales maneras de ser y estar en el mundo, que tiene la base de las tensiones en el entorno de trabajo y que llevan tantos sujetos a las enfermedades, que podemos ocuparnos de esta, que es una cuestión de salud pública. Tenemos frecuentemente sujetos con diagnóstico que es del sufrimiento del trabajo, que lleva al alejamiento del cotidiano y que tienen que tener medidas necesarias y que muchas veces no solucionan y son ineficaces, a los que volverán a los entornos donde esas personas se han enfermado, o sea, traer patología a los sujetos. Tendremos que tener en cuenta políticas públicas más asertivas y pensar en estrategias de asistencia sociales para ellos. Es también por esta tensión de los valores es que podemos responsabilizarnos por las condiciones de nuestras vidas. Valores como la performance, consumismo, inmediatismo, y capturan cada vez más a las personas y hacen con que ellas trabajen incesantemente, de modo insalubre y de modo respetuoso y sin cuestionar las condiciones. Refuerzo que el neoliberalismo nos hacen como rehenes y para que creamos que el valor está en el capital, porque es lo que vende y que defiende, y nos roba del precio que pagamos por esta alineación y también por el valor de nuestro tiempo. Es necesario no banalizar o normalizar la medicación informal por crisis de pánico en el trabajo, no normalizar años de trabajo sin reconocimiento, la falta de vacaciones u otros derechos básicos del trabajador, no banalizar los efectos de la competitividad y de
al autocobro y no disminuir el efecto cíclico del automatismo y falta de propósito. De igual modo, tenemos que problematizar los discursos romantizados e idealizados, la propuesta de dinero fácil que seducen y llevan a la enfermedad y al vicio y a adicción. Tenemos que desmistificar la vida en las redes sociales que comparan la vida real y que poco revelan la vida real. Tenemos que considerar las condiciones de vida del trabajador, las condiciones de salud y toda posibilidad de hacer frente al mercado que existe para no enfermarlo. Muchas gracias. Gracias, Bruna. Bruna es psicóloga, psicoanalista, maestranda por la Universidad Federal de Santa Catarina. También es experta en salud mental y desarrollo humano. Agradezco por tus palabras, Bruna, que son tan implicadoras como las palabras de Luciano, y Vivian seguramente no hará distinto. Vivian, por favor, haz tu autodescripción, pero voy a adelantar un poco su mini hoja de vida, porque si ponemos todo acá, seguramente pasaríamos bastante tiempo con ustedes. Pero a ver, Vivian Rafaela Prestes es psicoanalista, trabaja en la clínica hace más de 10 años, trabaja en la formación continua en psicoanálisis del Instituto Langagen. Maestría y doctorado en psicología, docente del Centro Universitario Ciudad Verde, o Ciudad Verde en español. Su autodescripción y tus palabras, Vivian, por favor. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, buenos días con todas las personas. Soy una mujer blanca, tengo el pelo rubio en los hombros, llevo una camiseta negra con la parte de las alzas finitas y al fondo tengo un estante con libros. Yo soy docente de un centro universitario, psicoanalista, y voy a presentarles aquí un trabajo que es el inicio de una iniciación científica que estoy orientando. La estudiante es Susan y Alexandre es co-orientador de esta investigación. Es un gusto poder estar aquí hoy día con ustedes. Voy a compartir esta reflexión de trabajo que tiene el título de Culpa y moralidad del trabajo, el cuerpo como el escenario de la productividad. Yo he separado algunas diapositivas. Podemos pasar a la próxima, por favor. Ahí está, por favor, ahí está, perfecto, gracias. Nuestro punto de arranque en esta investigación son las ideas desarrolladas por José Sousa. Quiero presentarles un poco sobre él. Es un autor central para nosotros, es un sociólogo brasileño que es conocido por sus investigaciones sobre desigualdad social, movilidad y las estructuras de poder en la sociedad contemporánea. Él es uno de los autores que va a destacarse por cuestionar la ideología de la meritocracia y por analizar junto con ello las desigualdades, hablando que ella no solamente es económica, sino que va a sobrepasar por cuestiones morales y simbólicas. Por ejemplo, Jesse argumenta que en la modernidad el trabajo dejó de ser solamente una manera de mantenimiento y pasó a ser un criterio moral y de identidad. Ser productivo se convirtió sinónimo de ser valorado en la sociedad. Bueno, con ello, análisis hecho por él de la sociedad nos ayudó a entender cómo que las condiciones sociales pueden moldear la experiencia individual y también este sentido de valor personal que termina que provee un importante aporte para que podamos discutir las relaciones entre trabajo, moralidad y subjetividad, que es el enfoque aquí de nuestro estudio. Entonces, con este tema, vamos desde este punto que en la modernidad, entonces, el trabajo dejó de ser un medio de mantenimiento y pasó a ser un lugar de la moralidad de los individuos, y el eje de nuestro trabajo es evidenciar que en la sociedad contemporánea no es solo que el sujeto tiene el trabajo, es decir, que se espera que esta persona sea productiva,
que ella también sea eficiente, que ella sea disciplinada y que se realice moralmente, que ella se sienta satisfecha por medio de su desempeño. Y esa lógica de esa dimensión moral puede ser articulada, y vamos a verlo aquí a lo largo del trabajo, con la culpa, y que va a sostener este modelo, y así utilizamos el psicoanálisis freudiano para poder traer este concepto que hablaré más adelante. Bueno, volviendo a las ideas de Gessé, él dijo que en la modernidad el trabajo pasa a tener el lugar central de las personas, en la vida de las personas, que este trabajo se convierte en un criterio que es moral, como ya he hablado, y esa especie de identidad social. Esto significa que ser productivo no solamente es ahora una necesidad económica, sino que casi que una obligación ética. La sociedad contemporánea tiende a medir este individuo por su capacidad de trabajar y producir, de subir en la escala social. Entonces, esta lógica que muchas veces llamamos de meritocracia crea una especie moral de este desempeño. Quien no alcanza determinado estándar es percibido como menos responsable, menos capaz o hasta incluso moralmente inferior. El trabajo deja entonces de ser solamente una actividad económica y pasa a definir quiénes somos a los ojos de la sociedad. Y en muchos casos también por los ojos del propio individuo, del sujeto. Para Gessé, esa centralidad moral del trabajo naturaliza desigualdades porque termina dejando de lado que no todos pertenecen a las mismas condiciones, y a la vez hace con que el cuerpo y el psiquismo sean continuamente movilizados para corresponder a la expectativa externa, internalizando la presión por desempeño y eficiencia en todos los momentos de la vida. Históricamente, este es un punto muy importante. Históricamente, Gessé Sousa indica que la idea de meritocracia tiene raíces en la Reforma Protestante. Con esta reforma y en consecuencia la pérdida del monopolio de la Iglesia Católica sobre el poder económico, el capitalismo empieza a consolidarse. Vamos a acordarnos que en la lógica de la Iglesia Católica la riqueza era algo restricto. Solo la Iglesia podría tener bienes, solo podía ella tener bienes, pero en la Reforma Protestante cambia toda esta visión y pasa a decir que enriquecerse no es un pecado. Puedes tener riqueza porque Dios te eligió. Y esta prosperidad es de alguna manera una recompensa por tu esfuerzo. Es decir, cuanto más trabajas y produces, más serás bendecido. Y esta bendición viene como una recompensa financiera. Entonces hay otra dimensión también. Aunque uno se enriqueza, él sigue debiendo a la iglesia porque sigue pagando el diezmo y en proporción a su rendimiento. Entonces la ética protestante no solamente legitima el acúmulo de riquezas, sino que refuerza la lógica del capitalismo y el papel del trabajo con este criterio moral, porque ahora te esfuerzas, produces y enriqueces y eres reconocido divinamente y socialmente por ello. Hay varios dichos populares que enseñan esa lógica. He puesto algunos como ejemplo, que es de Dios, a quien madruga, Dios le ayuda, y trata del esfuerzo, la disciplina, que son virtudes morales. También tenemos el ejemplo del dicho que quien no trabaja no come, que es también algo bíblico. También quien sembra cosecha, o cada uno cosecha lo que sembra, que trata esa causa y efecto, o sea, ese esfuerzo genera resultado. La aplicación lleva a recompensa. Fíjense que aquí está la simplificación de la realidad social. Ese dicho
refuerzan la idea de responsabilidad exclusivamente individual, negligenciando las desigualdades, los privilegios, las barreras que impiden a algunas personas de cosechar estos frutos de sus esfuerzos, aunque trabajan fuertemente. También tenemos el dicho que la mente vacía es donde el diablo trabaja, es donde asocia el tiempo libre, el ocio, a la moralidad negativa, que sugiere que la inactividad genera problemas o pecados y es por ello que cuanto más la mente esté ocupada, llena de trabajo principalmente, más lejos el diablo está. Y hay otro también dicho que sin el esfuerzo no se recibe, el esfuerzo compensa y que destaca la relación de que está la dedicación y la recompensa, reforzando la idea de que el resultado dependen exclusivamente del esfuerzo personal. Entonces, quiero señalar que vamos viendo las marcas de la ética protestante, que es lo que Jesús presentaba, y que va a demandar que el sujeto sea disciplinado, sea autocontrolado, responsable por él mismo, siempre desempeñándose para alcanzar su lugar. Pero en este ámbito es muy difícil alcanzar esta lógica, aunque el esfuerzo es necesario, no garantiza igualdad de oportunidades. Es importante acordarte de esto. Trata de factores estructurantes y económicos que determinan quién realmente consigue estar y levantarse o subir en la vida. Pero cuando hablamos ahí que solo se tiene que trabajar y todos tienen las mismas oportunidades, nos olvidamos de esa cuestión central, que es el modo de producción que vivimos hoy día. No nos da la posibilidad que todos estén en la misma proporción y no se encajen ahí. ¿Por qué? Porque este modo de producción está estructurado por clases y no solamente por una diferencia individual. O sea, no es una cuestión de quienes quieren más, quienes despiertan más temprano, quienes son más esforzados. No, es una imposición social del acceso desigual a los medios de producción, a las oportunidades desiguales desde su nacimiento y todo ello. Entonces, el sistema necesita a personas en lugares distintos. El propio sistema no funciona si todo el mundo sube, accede, porque depende de la dificultad para que siga operando, que unos tengan más y otros menos. Entonces, no solamente es que algunas personas fallaron, no, es que el sistema produce esas condiciones para que muchos no estén ocupando los mismos lugares que otros. Y eso trata de una cuestión individual y trayendo culpa, falta de esfuerzo, que es el modo más eficiente para mantener una estructura funcionando. Quiero pedir que pase la próxima diapositiva, por favor. Entonces, ahora accedemos a otra parte que es sobre la culpa y cómo se va a articular al tema. Cuando vemos esta moralización del trabajo que se describía y presentaba aquí, esa idea de que el sujeto vale por lo cuanto que produce, lo cuanto se esfuerza, por lo cuanto se disciplina, empezamos a ver que no estamos solamente delante de un conjunto de reglas sociales. Hablamos de algo que va a cruzar la formación psíquica de ese sujeto. Estas frases, dichos que escuchamos desde niños, como la mente vacía es donde el diablo trabaja, el esfuerzo compensa, esas frases no funcionan solamente como un consejo. Van a tratar de un dispositivo moral y la manera como el individuo ve su valor, no solamente de uno, sino de cómo ele consigue ver el mundo. Y es exactamente, podemos recurrir al psicoanálisis. Y aquí está la exigencia de que el individuo tiene que hacer más, cada vez más. Y no solamente es una presión externa, sino que está internalizada y se convierte en autocobro, vigilancia y sobre todo en culpa.
Entonces, cuando pasamos de este análisis de GC, que es un análisis psicológico, y pasa a ser psicoanalítico, y pasamos a esta realidad del trabajo que solo funciona porque está en el psiquismo. Sin embargo, eso se transforma en culpa, en sentimiento de insuficiencia psíquico que está en el sujeto, aunque él haga todo lo que está para hacerlo, lo que está todo bien, entre comillas. Entonces, a Freud, vamos a acordarnos que la culpa no surge solamente de los pecados concretos, sino la propia estructura de super-yo o superego, a depender de la traducción. Este superego es esta instancia que incorpora las normas, las prohibiciones, las exigencias sociales, y lo que vemos hoy día es que estas exigencias pasan cada vez más por la productividad. Es de estas cuestiones que accedimos a esta segunda parte de la discusión, que es sobre la culpa en psicoanálisis y esa articulación con este imperativo de la productividad en la sociedad. Es para entender cómo esta moralización del trabajo se convierte en culpa. Es muy importante que volvamos a este concepto de superego. Traigo aquí una definición de Laplanche y Pontalis, que van a dar la definición de superego. Según estos autores, este superego, su rol es igual que un magistrado y relativamente al ego. Freud ve en la conciencia moral, en la autoobservación, en la formación de ideas y formación de superego. Y sigue diciendo que se constituye por interiorización de las exigencias e interferencias parentales. Este superego es una instancia psíquica que va desde las normas, leyes, prohibiciones y perspectivas sociales. Surge cuando este niño pasa a tener estas reglas que vienen en este primer momento de figuras de autoridades que son inicialmente los padres, después pasará por la escuela, religión, cultura, Estado y todo. Y lo que es importante entender es que este superego no funciona solo como si fuera un juez externo, sino que a lo largo del desarrollo se convierte en el operador psíquico del propio sujeto y puede transformarse en esta instancia que vigila, cobra, critica y penaliza, siempre y cuando no hay nadie viéndolo. O sea, lo que empezó como un discurso social de trabajar fuerte, ser disciplinado, ser productivo, se convierte en una fuerza interna que el propio sujeto pasa a reproducir. Freud muestra que este superego puede ser muy cruel cuando el sujeto no consigue entender esas demandas, esas exigencias externas en la culpa. No la culpa por haber hecho algo mal, sino una culpa que muchas veces es difusa, una sensación de insuficiencia, de fallo, de no estar en el nivel ideal. Entonces, digamos que la culpa funciona aquí como un mecanismo de regulación. En este contexto actual, marcado por el desempeño continuo, y esta culpa se intensifica, no se manifiesta por lo que el sujeto hace, sino por lo que él siente y que nunca ha sido lo suficiente delante de las demandas y exigencias que existen. Y eso nos da este puente entre GC y Freud, cuando la persona está en el trabajo, de cómo que ese trabajo con algo moral, este mensaje no está solamente del lado de afuera y va a conformarse en un mando superegoico y que debes ser más esforzado, siempre más. El cansancio, la exhaustión, siempre se convierte en un problema individual. Y es por ello que aunque las condiciones son precarias, aunque el sujeto no tiene apoyo, ve que la responsabilidad es de él, es de este super yo, superego, siendo el guardián de la moralidad del trabajo. Bueno, mi tiempo está un poco reducido. Podemos pasar a la próxima diapositiva para que haga la conclusión en los últimos minutos. Por favor, gracias.
Tenemos el cuerpo como escenario de la productividad. Para concluir, es en el cuerpo que estas exigencias están. Es en el cuerpo que las productividades dejan sus marcas y todo ello va a estar en el cuerpo que se convierte este escenario que va a estar materializado en el cansancio constante que naturalizamos, en los límites que son sobrepasados como si fuera virtud, la falta de sueño que es tratado como un signo de compromiso y el dolor que nos escucha porque no hay un tiempo de no da para parar, o el tiempo no da para parar, metas que van tomando el lugar de la experiencia del propio vivir, caminamos rápidos, comemos rápido, dormimos poco, siempre estamos disponibles, siempre conectados, siempre debiendo ser más que lo que somos. El cuerpo está en este cruce de la moral y del esfuerzo y culpa súper egoica y deja de ser un espacio de experiencia y se convierte en un instrumento. El cuerpo pasa a ser un engranaje para funcionar y que debe funcionar, sin fallas. Bueno, creo que voy finalizando por acá. Les dejo y abrimos para las discusiones para que podamos hablar un poco más sobre ello. Muchas gracias. Hola, yo vine aquí para saludarlos, hablarles un poquito. La mesa está linda, óptima. Yo no puedo dejar de hablarles de eso. Yo los escucho a Luciano, a Bruna, a Vivian. Y estaba aquí viendo a David haciendo el lenguaje de señas brasileña, Libras. Jairo, ¿qué te parece? Yo he escuchado todo acá y yo me quedé totalmente impresionado. Estas investigaciones están muy avanzadas directamente con el psicoanálisis. Sí, hermano, estoy muy emocionado. Estamos en esta sexta jornada y es la primera vez que yo estoy emocionado. Yo tengo que hablar despacio porque, mira, Vivian, el trabajo tuyo me ha emocionado fuertemente porque yo vengo de la teología, yo vengo desde un lugar que ha sido proscripto dentro del psicoanálisis. Durante mucho tiempo yo tenía vergüenza de decir que era teólogo, donde todos eran médicos y psicólogos. Desde hace 20 años que estaba dentro del psicoanálisis y cuando me preguntaban, ¿qué eres? ¿Psicólogo, psiquiatra? Y yo de la nada decía teólogo. Y cuando se habla teólogo en Brasil, nadie piensa que yo fui estudiante de Caio Fábio, Pellegrini, de Leonardo Boff, Lina Boff. Ellos dicen, no, es estudiante de Silas Malafaia. Es horrible decir que eres eso. Yo fui alumno de Mosteiro São Bento y cura, que fue el profesor de literatura bíblica, es director de PUC de Río de Janeiro. Entonces pasamos por esta escuela, ¿no, Ronald? Y ver ese trabajo trayendo Max Weber y este diálogo marxista es para dentro del psicoanálisis y hablando de este registro, abriste ahí varias claves, que es un registro que trata de Marcuse, que criticaba el malestar de la cultura de Freud exactamente por la ausencia de pensar el proletariado, cuando Marcuse hace la crítica del tema del trabajo ser como que un lugar donde uno es para quién está en la escala 6 por 1, podemos traerle a Brasil. ¿Cómo tratas de la escala 6 por 1? Entonces es excelente el trabajo tuyo, el de Bruna también, me dejó muy emocionado, el de Luciano. Nos enseña, Ronald. Y claro, como Gislene está aquí, querida, mediano todo, y nos enseña que estamos haciendo bien desde la alianza que Hudson propone, que haya trabajos. Y es la primera vez que tenemos ahí trabajos presentados. Fueron 150 trabajos, gente, aprobados. Todos los trabajos de ustedes serán publicados en 3 dossiers organizados que serán organizados por nosotros y publicados en alianza con la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.
y con la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro. ¿Y saben por qué hicimos esto? Yo les puedo decir. Porque allá atrás, cuando escribíamos, nadie quería publicarnos. No tiene idea. Eso es verdad. Yo estaba allí. Exacto. Mis publicaciones, gente. Yo entré a la maestría sin tener ningún artículo. Hace 5 años que estoy adentro de la universidad. 4 años, ¿no? Ronald, que estoy ahí adentro de la Universidad Federal. Y entré a la universidad sin ningún artículo publicado. 4 años después, yo tengo más de 20 publicados, ¿no? Ronald y yo. Casi que 5 o 6 artículos por semestre. Fíjense. Y las personas me dicen y me preguntan, pero caramba, ¿cuánto artículo? Pero todo ya estaba escrito, pero la verdad es que nadie quería publicarnos, ¿eh? Nadie. Y hoy necesitamos hacer esta cosa, hacer la escuela que vamos a publicarlos, queremos escucharlos, escuchar lo que está en este debate. Y esto es importante porque hablaba esto con Sara en Curitiba, sí, en Curitiba. Y Sara me preguntó, ¿por qué me trajiste, Jairo? Yo le dije, porque allá atrás quería que alguien me trajera. Entonces lo estamos haciendo. Entonces nos silenciaron, pero ahora vamos a potenciar las palabras de cada uno de ustedes. Y ver un trabajo que articula teología, psicoanálisis, marxismo, y ver el trabajo de ustedes que traen esas articulaciones impensables adentro del campo del psicoanálisis, nos enseña que estamos de hecho en el camino correcto. Es sobre eso. Muchas gracias, Bruna. Gracias, Luciano. Y Vivian y Gislene, es solo la primera mesa, ¿eh? Estoy totalmente deshidratado. Es la primera mesa, ¿eh? Ah, Dios mío, cuánto tenemos que tener corazón, ¿eh? Sí, exacto. Eso, gente, agradezco a Luciano por el tema de la subjetivación en las redes sociales también. Son pocas personas estudiando en este campo que es tan actual. Y Bruna, ¿no? Sobre la escala 6x1, e incluso que Jairo mencionó ahí, cuerpos agotados. Bueno, dejo ustedes con Gislene. Es un gusto poder estar aquí con ustedes dialogando y conversando con ustedes. Y comentamos aquí, tenemos comentarios en el chat. Entonces, por favor, te toca a ti. Gracias, Jairo, Ronald. Seguimos y estoy tan emocionada, tan como ustedes. Hicimos aquí un combinado de convertir los llantos uno a la vez. Jairo, después Ronald y yo estoy deteniéndome, pero quiero tener estos llantos al final de la mesa. Pero bueno, los temas de ustedes están convergiendo porque la mesa lo dice y haré acá algunas cuestiones que quizá impliquen los tres y estén a gusto para responderlas, pero lo de Luciano me trajo a esta situación de que desde este movimiento, de esta exposición, de estos pueblos, mejor, de estos cuerpos y partes de estos cuerpos, para más allá de este trabajo, de cuánto eso es medido socialmente, moralmente, y lo que podemos llamar de ese trabajo con el sexo. O sea, hay solamente pies, manos, todo el cuerpo, la presentación de órganos genitales, y me llama a un lugar de lo que es público y lo que es privado. Si ese trabajador o la trabajadora del sexo está mostrando eso desde su casa, estamos en este entorno privado. ¿Quiénes están viendo? Están vinculados al público. ¿Quiénes ven? Están en público. Y yo hago esa contextualización para provocarte, Luciano, para que veamos a quienes vienen de este lugar privado y vienen estimulados por el sector público, por el Estado, ese estímulo que viene por el Estado, como este espíritu empresarial, de la manera que si hay un RUC, que en portugués es CNPJ, que pueda recoger los impuestos, recaudar los impuestos, se puede dar cualquier nombre
nombrar este trabajo desde que haya un pago de este impuesto. En verdad, hay una paradoja de que esto es inmoral y a la vez que si pagas impuestos, bienvenido. Por favor. Exactamente, Gislene. Hay una gran cuestión que se plantea a lo largo del tiempo y que incluso hay una historiadora, la profesora de USP, Mari Del Prior, y que estudió a lo largo de su vida y que sus obras están en este contexto, que es exactamente pensar la historia de Brasil desde la vida privada. Y eso es muy interesante, ¿eh? Es una historiadora, como he comentado, y cuando observamos las perspectivas sobre este público y privado, empezamos entonces a entender un poco delante, claro, sobre todo la lógica argumentativa del sociólogo Pierre Dardot y Christian Laval, que son los dos sociólogos que he mencionado aquí en mi presentación, que no hay inclusive la posibilidad de mantenerse tan bien definido la frontera entre el público y el privado, sobre todo en esta era de intensificación del capitalismo financiero. Entonces, cuando se dice, Vladimir Safrat dice que lo que sostiene la economía neoliberal, la economía capitalista, tiene por base este funcionamiento psicológico y una teoría psicológica, lo que va a discutir es exactamente el hecho de que hay una apertura para otras dimensiones de la vida de lo que está en la lógica económica, que también es un poco lo que Cristiano Dante habló en la lógica de condominio. Entonces, una de las cuestiones muy interesantes que he visto es la idea de que se discute, esta es una gran tesis, se discute la disminución del Estado, es decir, la gran cineuma es de que el Estado debería existir, pero lo que los dos autores dirán es que es al revés. Para que sea posible existir el capitalismo financiero y existir el neoliberalismo, es lo que Vivian decía ahorita desde Weber, que el Estado es el garantizador, es el que va a garantizar la lógica. Entonces, hay algunos estudios, algunos análisis que están siendo hechos desde el estado de bienestar social, democrático de derecho, siendo los garantizadores de la lógica neoliberal. Tenemos una ambigüedad muy grande porque a la vez necesitamos y esperamos respaldar, guardar, consolidar la democracia. Y mientras tanto, la lógica neoliberal del Estado está tomada totalmente por esta explotación. Entonces, este es uno de los argumentos hechos por Hayek, que es uno de los grandes teóricos neoliberales, para poder decir, no, tenemos que acabar con el Estado para poder dejar solamente el mercado funcionando, utilizando esta lógica de que, ya que el Estado es el gran problema, ¿no?, de este modo de funcionamiento, entonces lo acabamos. Sin embargo, solo es posible haber este Estado neoliberal, este neoliberalismo, si hay un Estado neoliberal. Y en este sentido está exactamente la perspectiva entre intentar profundizar lo máximo que se pueda en la precariedad del trabajo y las ofertas de cuestiones de salud pública, de los derechos de modo general, no solamente de los derechos laborales, y en este sentido es muy importante que estemos fijándonos en estas diluciones, en estos intentos de diluciones en estas fronteras que estamos hablando del público y privado, y esta es una posibilidad. Pero es eso, voy a dejar que los otros hablen, porque si no tomo todo el tiempo. Bueno, gracias, Luciano. Haré una pregunta a Bruna, sin embargo, esta anterior creo que ya se refiere a todos ustedes, estén a gusto también para poder hablar sobre. Bruna,
desde tu ponencia surgen un par de situaciones. Una que viene desde este lugar que es sobre explotación máxima de este cuerpo y que deja de ser el cuerpo. Claro, esto es algo que he escuchado, no significa exactamente lo que hablaste directamente, pero se puede ver como una pregunta que transforma este cuerpo, deja este cuerpo, quita este cuerpo de este individual para el colectivo, porque hay una estandarización de conductas. Y a la vez que este cuerpo debe responder a una demanda del Estado, ¿no? De una demanda del mercado, de este pseudo emprendedurismo o pseudo motivacional. Y a la vez, donde se llega a eso, también llega otro cobro que es con este cuerpo físico. Entonces vamos a transitar entre este cuerpo individual que debe ir al gimnasio desde que sea, aunque sea desde medianoche a 5, debe presentar todos los medios en situaciones estéticas posibles para que tenga esta presentación estandarizada, casi que yendo a una inteligencia artificial, pero también que esté insertado en este colectivo y desde ahí poder mantenerse nivelado. Entonces, 1,70 m, 50 kilos, 1,80 m, 70 kilos, este shape, y todo ello adentramos al tema de la alimentación, de la producción de alimentos, ¿no? Después para la medicina, todo ello. Creo que necesitaríamos más tiempo para tanto, pero estoy aquí reflexionando e intentando hacer una síntesis, pero les juro que lo intento, pero por favor, sí, bueno, creo que la denuncia aquí propongo como trabajo que es esta de poder entender el cuerpo como muchos momentos que están dentro del discurso de capitales y en consecuencia estamos hablando de un cuerpo que está bajo a la enfermedad y que entra la escucha psicoanalista, entonces recibimos varios de estos sujetos que están en este cruce de discursos neoliberales que tienen que emprender sus propias vidas adentro de las jornadas que no respetan cosas de salud, ocio, creatividad y que prometen un pote de oro al final de todo el arcoíris y todo lo que sería la representación del dinero. Y en este sentido, la cuestión de lo que sería el deseo propio de cada uno. Y creo que es por ahí que están tus palabras de la individualidad, de lo cuanto está esta estandarización y que supone que todos nosotros queremos todas las mismas cosas y que en este sentido el dinero puede responder a estas demandas y se puede escuchar poco lo que es subjetivo y lo que sucede adentro desde el punto de vista de los consultores y que nos permiten la lectura de la cultura y también de lo social, es que estos sujetos están enfermándose, sean los que consiguen performarse y poder responder y que están teniendo jornadas de trabajos exhaustivas, estos sujetos se enferman y los que no consiguen entregar, por supuesto, lo que el neoliberalismo está pidiendo en este sentido, entiendo que es la entrega, que es así y que nos enfermamos y que no entreguemos estas horas de trabajo y que entregamos como que nuestra inteligencia, nuestro rendimiento, algo de performance, siempre han pedido de algo más. Y algo más que nos enferma tanto. Tenemos un deseo de una entrega que no está compatible con este ideal de salud. Y en este sentido, creo que una parte de mi investigación, que incluso, por supuesto, aquí solo ha sido un recorte, busca la problematización de los papeles de las redes sociales en este sentido, tanto porque vemos la vida de personas que hacen de uno mismo el capital como influenciadores digitales y que en este sentido pasamos a comparar nuestras vidas con vidas editadas y una vez más nunca vamos a alcanzarlo. En ese sentido pienso que el psicoanálisis es necesario y necesitamos estar en los debates públicos, necesitamos estar en las construcciones de políticas públicas porque promocionamos una escucha diferenciada y no en este sentido de poder decir que cada vez tenemos más personas con burnout, con depresión y todo ello y hacer derivación psiquiátrica,
para que estas personas sean medicadas. Creo que al revés tenemos la oportunidad de problematizar en este origen, en esta raíz, y cambiando algunas perspectivas y relaciones con el trabajo, pudiendo garantizar más salud que más que por la medicina o reportes o informes médicos. Agradezco por la pregunta y intentamos sintetizar lo que serían esos trayectos de investigación. Creo yo que tendremos otras oportunidades cuando ustedes publiquen. Seguramente el colectivo va a promocionar otras oportunidades para que hablemos más y debidamente sobre cada uno de estos temas. Vivian. Igual como Jairo, yo vengo desde una base teológica, entonces cuando mencionabas algunos dichos y algunos versos de la Biblia, yo he reflexionado, se me ocurrieron algunos de ellos y lo cuanto eso me estimuló y me puso en culpa a lo largo de muchos años de mi vida. Y entonces cuando hablamos de estos dichos o estos versos que pasan a ser populares, por ejemplo, digno es el obrero de su sueldo, y entonces ahí está la obra que es grande para que este sueldo resulte, es mejor que des que recibas, y tantos otros que has mencionado, y yo me quedo aquí con una curiosidad. En el sentido de tiempo, de cronología, y si es posible hablar sobre cronología pensando que si yo he escuchado eso, yo aquí que tengo 56 años, si yo lo escuché allá en mi niñez, 50 años atrás, ¿y cómo llegan entonces esos mismos dichos y versos ahora en la contemporaneidad? A ver, creo que estos dichos siguen, ¿no? Ellos tienen fuerza, que es una fuerza popular, y creo que eso se da por tres hechos principales, ¿no? La tradición cultural, una función ideológica, no podemos olvidarnos de todas las discusiones de neoliberalismo, y una utilidad social para el mantenimiento de esta parte de vigencia. Entonces, cuando pensamos en la tradición, estos dichos son transmitidos de generación en generación adentro de la familia, en la escuela, en las iglesias, en los espacios de trabajo, ¿no? Ellos se convierten muy naturales, ¿no? No necesitas frecuentar a una iglesia para escuchar estos dichos. Ellos se convierten naturales y pasan a funcionar como si fuera una verdad autoevidente, digamos. Siempre, aunque no correspondan las condiciones reales de la vida. Creo que la fuerza de ellos está exactamente en la apariencia de la obviedad. Siempre fue así, parece que es así, ¿no? No hace falta cuestionarlos. Entonces, yo creo que estos dichos cumplen una función ideológica muy clara y ellos simplifican los fenómenos sociales que son complejos, como la desigualdad, la pobreza, exclusión, explotación, que Bruno ha mencionado también, transformando todo ello en cuestiones individuales de carácter, de esfuerzo y de mérito. Entonces ellos se desplazan de problemas estructurales al plan moral. Si alguien no consigue es porque no se esforzó lo suficiente, no porque haya una estructura que distribuye oportunidades de una manera desigual. Y eso ayuda a mantener, digamos, un poco que intacta la lógica de la meritocracia y de la producción, ¿no? Y finalmente creo que esos discursos tienen una utilidad social también. Esos discursos principalmente para el sistema económico, entonces el trabajador que cree que tiene que despertarse temprano y no quedarse con su mente vacía y cosechar lo que siembra, es un trabajador que tiene más disciplina, más agradable, entre comillas, y tiene más propensión a culparse porque es presionado. Entonces ese dicho es como que microdisposición de subjetivación. Son pequeños puntos que aparentemente son inofensivos y que producen modo de pensar, sentir, a accionar
y que son compatibles con este imperativo de la productividad. O sea, la permanencia de ellos no es por si acaso. Ellos superviven porque van reforzando este imaginario social que interesa esa moral religiosa, incluso basada en la disciplina, en el sacrificio, y al capitalismo que está basado en el desempeño en este autocobro. Creo que es el resultado entonces de la formación de sujetos que van cargando con ellos esta culpa, esa sensación de insuficiencia que va a mantenerlos atados a esta productividad. Un poco por ahí. Gracias, gracias a todos. Yo dejaré aquí algunas provocaciones más. No tendremos tiempo para la contestación de ella, pero se me ocurre, incluso como dijo Tomías, los adolescentes que no quieren más estudiar, que están nutridos por estas palabras de enriquecimiento fácil, de 1 millón que llega con 3 meses y desprecian los estudios. Y no se puede dejar de lado que eso viene del Estado, es una narración del Estado. Me llama la atención cuando yo veo a niños entrevistados y cuando escuchamos que, cuando escucharíamos que querían ser profesores o jugadores de fútbol, ellos dicen, quiero ser influencer. Y a veces pueden que sepan exactamente lo que es eso psíquicamente, pero está con la noción que fue vendida, que es dinero rápido y que el trabajo es fácil. Cuando vino de las palabras de ustedes, implica una dedicación total y una exposición que es algo que transciende lo que sería posible. Es enseñar del desayuno hasta el momento de dormir y las implicaciones que tiene todo ello. Y pensamos que estamos a la época que la iglesia de modo general está apareciendo más bastante, está mostrando el poder que no vamos a cuestionarlo y lo cuanto esto llega al diezmo. Y en esta narración que también es bastante antigua, que decía que no importa desde dónde venga, desde que venga, a la medida de cómo has logrado el dinero, sin embargo, diezme correctamente y haz lo que tiene que hacerlo. Entonces, les dejo. Tenemos 5 minutos para las consideraciones finales y de ustedes y de cada uno de ustedes. Después vuelvo para darles un avisito final y ya. Muchas gracias, adelanto eso. Gracias por la dedicación, por la presentación, por los estudios. Y digo aquí que soy ya una mayor y esa mayor está un tanto cuanto emocionada, motivada a vivir algunos años más viendo que ustedes, representantes de la juventud, están empeñándose y dedicándose para estos temas sensibles y relevantes. Entonces empiezo por el orden, por Luciano. Las consideraciones finales, por favor. Bueno, quisiera agradecer por la oportunidad, por la presencia de todos. Y eso, creo que es importante, todos los trabajos desde perspectivas muy críticas y traer incluso la perspectiva potente de psicoanálisis delante de todo ello. Psicoanálisis es totalmente fértil en este sentido. Es decir, es muy bueno poder ver a personas que están viendo desde esta perspectiva y posibilitando síntesis psicoanalíticos de todo ello. Y bueno, todo eso, muchas gracias. Gracias, Luciano. Bruna. Bueno, aprovecho la reflexión de Luciano para poder hacer algunos agradecimientos diciéndoles de la alegría de poder estar en este espacio, el cual vemos psicoanálisis en su dimensión ético-político, no limitándose a temas que son polémicos, difíciles, pero que tienen la necesidad de nuestra implicación. Creo que es un agradecimiento al evento en su totalidad. Gracias. Gracias, Bruna. Vivian. Voy a hablarles un poco más de lo mismo. Quiero agradecer a todas las personas que están haciendo con que todo eso pueda suceder. Ha sido excelente percibir que en varios lugares de Brasil estamos produciendo algo tan cercano y poder pensar que es posible trabajar imaginando cómo el cuerpo puede recuperar este espacio de presencia, no solamente de cobro, comparación, de medición. Creo que es eso. Quiero agradecer nomás. Gracias. Gracias, Vivian. Agradezco también por la confianza del colectivo.
a la persona de Ronald y de Jairo. Agradezco por la participación de todos, la presencia de todos. Traigo aquí el aviso de que tendremos un tiempo, un ratito al almuerzo, rapidito, un caldo para que no se lo pierdan. No pierdan el próximo evento. Hay algunas sopitas que son instantáneas. Por favor, no coman fuerte hoy día, sino que faciliten. Volveremos a la 1:30 con la mesa de comunicación 2, el espectáculo del yo, enlace social y subjetividad en las redes digitales. Así que yo me despido de ustedes. Muchas gracias y estoy muy emocionada y le paso la palabra a Jairo y Ronald. Gracias. Jairo, no está saliendo el sonido. Bueno, el mío sale, ¿verdad, gente? Sí, sí, gracias. Listo, estoy yo. Listo. Bueno, hablaba con Bruna que mientras hablaba, escuchaba y quiero afirmarles que somos neutros. No hablamos aquí de política, solo hablamos ruido, ruido, ruido. Solo hacemos este golpecito y ya está. Solo le damos algunos inicios para que puedan reflexionar y para que entiendan lo que es psicoanálisis. Entonces quisiera agradecer por el trabajo que trajeron y recientemente para discutir sobre el tema de la mercantilización del psicoanálisis, escribimos un artículo que estaba con el tono de la ética liberal y el espíritu neoliberalismo y la ética neopentecostal y el espíritu neoliberalismo para que podamos reafirmar lo que Max Weber decía que ya se ha ultrapasado por cuenta de todo lo que trajeron Luciano, Bruno y Vivian, que nos indica que Foucault ya decía que los instrumentos de opresión se sofistican. Y creo que es muy importante, demasiado, la manera como ustedes han tratado esa temática, enseñando que si ellos se sofistican, también tenemos que hacerlo y actualizarnos en nuestras técnicas, porque al fin y al cabo, psicoanálisis está en el mundo, no está fuera del mundo, ¿verdad? Así que muchas gracias por el trabajo de ustedes. Creo que eso es todo, gente, solamente para que concluyamos. Gente, solo quisiera hacer una observación. Gracias. Hola, Hudson, buenas tardes. Dios mío, no vi que Hudson ha accedido. Sí, yo estoy aquí solucionando algunos problemitas rápidos de allá afuera, pero bueno, quisiera agradecer bastante a Gislene, a los ponentes, a Luciano, a Bruna y Vivian, y decirles que el trabajo de ustedes, ¿verdad? El trabajo de ellos, de las personas que están ahí en el chat, que son curiosas, que están queriendo saber cómo acceden a esos trabajos. Bueno, en verdad es que graben estos enlaces, cuerpos en movimiento que utilizan para acceder, porque en este enlace habrá todas las informaciones, tanto para acceder al resumen, que ha sido desde el resumen que han presentado, y después para acceder el enlace de la revista con todo el artículo que serán publicados. Entonces sigan con nosotros, les digo eso, sigan con nosotros, sigan el YouTube, el canal del colectivo. Ustedes pueden seguirnos también en el colectivo de la escuela, que es Escuta Periférica con ph.com.br. Es la primera escuela de este país que tiene formación permanente, análisis y supervisión gratuitos. Es para todo el mundo. Psicoanálisis es para todos, pero a la vez es también para pocos, ¿no, Ronald? Aquellos que se implican. Entonces, no es sencillo, porque a pesar de parecer que abriste todas las posibilidades para que el mundo venga a psicoanálisis, y a la vez que si eso no se implica, no sucede psicoanálisis. Todos ustedes implicados acá, y yo estoy muy orgulloso por ello. Muchas gracias, Ronald. Y estoy muy emocionado, ¿eh? No voy a llorarlo acá, ¿eh? Por favor. Vale, pero si es para llorar, no pasa nada. Lloramos también. La última jornada, ¿no? Ronald, ya que estamos aquí en las declaraciones de amor, yo me acuerdo, yo no sé muy bien cuándo ha sido, si ha sido un año o un par de años. Fue una de las jornadas que hicimos.
que yo recibí un llamado de Hudson presentándose y decía, después explícame cómo es esta cosa de trabajar con teología y psicoanálisis. Yo le dije, explico, sí, ahí está Hudson con nosotros. ¿Ve? Y yo explico todo, sí, hasta perdí el miedo de su, ¿eh? Algo impresionante, cosa buena. Sí, yo te explico, claro. Y entonces trajimos una jornada que explicamos sobre ello, de la implicación de cómo psicoanálisis necesita estar con el mundo y ensuciarse con el mundo, es decir, está muy limpia, tiene que ensuciarse del mundo. Y es un poco eso, y haciendo el paralelo de lo que trajeron ustedes, y hablé eso en el Congreso allá en São Paulo la semana pasada, la idea de la industrialización del capitalismo es una idea de calidad de producción de cosas limpias, todo igual, con calidad de producción, porque todos son iguales, idea fascista, la idea del igual, de la calidad. Y psicoanálisis, para que sea diferente de ello, no puede ser industrializado, no puede ser en masa, tiene que ser artesanal, manual, y este manual tiene que ensuciarse. No hay artesanía que uno no se ensucia. Entonces, psicoanálisis es artesanal, es en la mano, es en ese hecho de aplastar la arcilla y todo. Esta otra es muy limpia, industrializada, séptica, entonces para nosotros no nos interesa y para nosotros es la otra. Gracias. Gracias, Hudson. Gracias, Jairo. Gracias a todos. Esta mesa está linda. Lo que quiero decirles es muy rápido porque ya sobrepasamos el tiempo de nuestra hora. Todos ustedes aquí de la mesa, las investigaciones de ustedes, los estudios, es una investigación no solamente teórica, clínica, también es práctica. Entonces, ustedes desarticulan las disposiciones de poderes implementados en el cuerpo, estos dispositivos implementados en el cuerpo, todos ustedes, los tres, es una dimensión clínica. Desarticular es hacer un desmonte de los dispositivos de poder implementados en el cuerpo subjetivo. Creo que eso es lo que vincula a todas las formas de ustedes y da esta derivación incluso clínica para ello. Vale, gente, entonces muchas gracias. Gracias, Jairo, Hudson, y nos veremos pronto en las próximas actividades. Vale, gente, un fuerte abrazo. Un abrazote. Chao, chao.